a mí me encanta charlar con él porque realmente lo que dice se va cumpliendo. Yo hace muchos años que lo entrevisto y cada vez que lo entrevisto siempre, y creo que pensamos muy parecido y buscamos justicia, pero una justicia bien, una justicia que no venganza, justicia, no como la que ha hecho este gobierno, que ha tomado venganza, no ha hecho justicia, ha hecho venganza. Bueno, es un mamarracho lo que ha hecho este gobierno. Claro, entonces este hombre y todos los que realmente queremos buscamos justicia. Está el señor Arturo Cirilo Larrabure. Muy buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Héctor Díaz te saluda. Hola Héctor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, gracias a Dios. Es un placer charlar siempre con vos, ¿eh? Bueno, no tanto tiempo, ¿no? Bueno, no me acuerdo cuando hablamos. Hará 15 días porque, bueno, vos realmente publicás en el Facebook todo lo que va sucediendo. Y lo que es todo montonero, a mí siempre me da urticaria. Y hoy los vemos como que son señores, y no lo son. Y sí, la verdad hay mucho para hablar. Y bueno, en estos 15 días en la Argentina pasan muchas cosas, siempre. Y mucho relacionado con este tema, ¿no es cierto? Porque hace poquito hablábamos de Vaca Narvaja. Y ahora tendríamos que hablar del tema de Bor, del tema de Firmenich, del tema de Perdía y el tema de Vaca Narvaja, ¿no? Contanos un poquitito, Arturo, el libro de María O'Donnell, que habla sobre el secuestro de los Bor. Bueno, mirá, yo no lo leí todavía. Lo que pasa que como yo trabajo en este momento en el tema comunicaciones, entonces leo todo lo que sale en todos los lugares de las redes sociales, porque, digamos, uno necesita saber, pero el libro todavía acá a Tres Arroyos no ha llegado. Ahora, he venido escuchando atentamente a María O'Donnell. Me parece que es un libro muy importante y coincido con una entrevista que le hicieron ayer en una radio, en la radio Brisas de Mar del Plata, en que para mí va a ser el libro del año. ¿Y por qué? Porque después de 40 años trae al tapete un tema que mucha gente desconocía. Pensá que hay personas de 45 años que este tema no lo tienen ni en claro. Ahora, este secuestro, un secuestro muy audaz, muy bien planificado, como planificaban todos, Montoneros, ERP, FARC o lo que sea, cualquier grupo terrorista político militar, porque Montoneros era un grupo político, también con su brazo armado, como también lo tenía el ERP, el PRT-ERP. Pero planificaban muy bien sus atentados. En el caso del secuestro de los hermanos Bor, un imperio como era Bunge y Bor en ese momento, se organizó con 3 meses de anticipación y se postergó también por el tema de la muerte de Perón, 1 de julio del 74, y fue realizado un 19 de septiembre del 74, días después que secuestraran a mi padre, que fue un 11 de agosto del 74. Vale decir, estábamos en un gobierno constitucional. El 6 de septiembre del 74, Montoneros pasa a la clandestinidad. Y días posteriores se produce el secuestro que lleva 2 minutos. Participan 30 hombres y hay 2 muertos. El chofer, que se llamaba Juan Carlos Pérez, y el que iba al lado del chofer, que era un primo de los hermanos Bor, Jorge y Juan. Se llamaba Alberto Bosch. ¿Quiénes hacen esto? Es la columna norte de Montoneros, donde estaba Galimberti y donde estaba, por ejemplo, el padre del diputado Pietragalla. Mirá vos.
que es quien tira y mata al chofer. Es decir, es bueno que los jóvenes vayan hilando cabos en todo esto para que vean que no fueron ni jóvenes idealistas ni nada por el estilo. Galimberti entonces comandaba el equipo y en muy pocos minutos, 2 minutos, tienen a los hermanos, los conducen a otro auto y ahí los llevan a una cárcel del pueblo en Acasuso. Los tienen durante 9 meses. ¿Quién hacía la inteligencia ahí, Arturo? Bueno, quien hace toda la inteligencia es Quieto, que viene de la FARC, porque Montoneros no tenía mucha experiencia en esto. Si bien había secuestrado a Aramburu, el secuestro de Aramburu no fue un secuestro tan bien organizado. Pero muy audaz. Del año 70. Pero ¿no? muy audaz. Muy audaz. Fue Montoneros el de Aramburu. Sí, sí. El de Aramburu fue Montoneros. Claro, sí, sí. Sí, Montoneros, y es el primer, digamos, se presenta en sociedad Montoneros. Claro. Y era un brazo político del peronismo, ¿no? Sí, sí. Es decir, recuerden que en el 73, el 25 de mayo, los liberan a todos los que estaban presos que habían sido juzgados. Esto es muy importante, es importantísimo. Discúlpeme, Arturo. Desaparecidos. Discúlpeme, ¿era en la época de Cámpora? Era en la época de Cámpora. Claro. Lo primero que hace Cámpora es largar a los que están presos. A los presos políticos, que le llamaban en ese momento presos políticos. Ellos le llamaban presos políticos. Y es muy importante esto porque cuando salen de las distintas cárceles, los esperan con las armas en la mano y vuelven a matar. Es verdad. Porque hay un libro de Joffre que se llama Volver a matar. Es verdad, sí. Salen directamente a matar. Por ejemplo, Carlos Ponce de León, que es uno de los 5 que pedían a cambio de la vida de mi padre, era del ERP, y había sido quien secuestró a Salustro en el año 72. Lo toman preso, lo juzgan, lo condenan, y el 25 de mayo del 73 lo sueltan. El 6 de septiembre del 73 va a copar el comando de Sanidad, con Anguita, con Invernici. Anguita es el periodista que ustedes ven, por ejemplo, el otro día estuvo en Intratables. Sí. E Invernici trabaja en la Defensoría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Era otro de los que pedían por la vida de mi padre. Un soldado que entrega el comando de Sanidad. Año 73, 6 de septiembre del 73. Es decir, estamos hablando con fechas y estamos hablando con nombre y apellido. Gobiernos constitucionales. Bueno, y sigue pasando el tiempo y Montoneros comienza porque... fíjense que entre el año 69 y 79 hay 758 secuestros. Los muchachos recaudaban con esos secuestros, iban recaudando para seguir haciendo la de ellos. De los cuales 128 son empresarios. Y acá viene el primer tema que es importante. Porque yo conozco a las hijas del ingeniero José María Paz, un industrial que era presidente de un ingenio azucarero. Entonces, Paz, que también cae prisionero para esa época, lo toman prisionero y él se resiste y lo hieren y muere 20 y pico de días después. Pero Paz le dice a su familia, si alguna vez caigo prisionero, yo me voy a resistir y les pido por favor que no paguen rescate.
muy distinto a los 60 o a los 100 millones que en su primer momento pedía Montoneros por los BOR, ¿no? Terminaron arreglando en 60. En 60 millones, un poquito más de 60. Entonces, Pero también hay otro muerto, que es Antonio Muscat. Cuando el padre de los hermanos BOR no quiere arreglar porque tiene la misma sensación que tiene el ejército argentino o que tuvo paz. Ajá. El ejército argentino fue taxativo, dice, si nosotros negociamos con esta gente, y estoy hablando de la vida de mi padre, de Ibarzábal o de tantos otros, mañana secuestran no a 128 empresarios o a tantos militares, secuestran a todos, porque son moneda de cambio, son canjeables. Entonces prefirió el ejército argentino perder a uno de sus hombres o a tantos de sus hombres porque no alimentaban la máquina demencial que tenía el terrorismo, como en aquella época, para cambiarlos y generar dinero y con eso financiar nuevamente todo el terrorismo. Arturo, en el libro del Tata Joffre, él la vincula a Nilda Garré con el secuestro de Jorge Brown. Dice que ella era la que los cuidaba porque le reconoce la voz. Sí, eso es verdad, eso lo dice Joffre, lo dice en el año 2010. Estamos hablando hace casi 5 años, ¿no? 5 años, claro. 5 años. Ahora, en el libro y en una entrevista, María O'Donnell dice que Jorge BOR se reserva el nombre de una persona que hacía de correo. Yo creo que es Nilda Garré. Ahora ustedes piensen el escándalo que sería. Y Garré, en el año 73, era diputada, como Kunkel, como Mera Figueroa y otros tantos, que son los que pertenecían a Montoneros, y Perón los convoca después del ataque azul, 19 de enero del 74, y les dice cómo va a combatir al terrorismo. Después del ataque azul donde secuestran a Ibarzábal, 10 meses de secuestro y después lo matan a Ibarzábal como lo matan a mi padre, el ERP. Pero Arturo, ¿por qué reservarse el nombre? ¿Por qué no denunciarlo? ¿Por qué reservárselo? Hay que, sea un escándalo o no, ¿por qué reservárselo? Bueno, yo creo que lo tiene que decir. Por supuesto. ¿Por qué no lo dice? Porque el tema de BOR es un tema muy raro, tremendamente raro. ¿Y por qué le digo raro? Porque realmente el que se quiebra es Juan, el hermano, y el que lleva adelante las negociaciones es Jorge, pero después termina trabajando con Galimberti y además el otro tema que también es muy importante, los 3 millones de pesos que pone Montoneros para la campaña de Menem, para la campaña presidencial. Sí, eso se comentaba, los otros días lo comentaba María O'Donnell, que se quedó con plata, Carlos Saúl Menem se quedó, el presidente, sí, se quedó con plata de los Montoneros, de ese secuestro, bueno, ¿no? Es que la pregunta es, ¿por qué fueron indultados los militares en el gobierno de Menem? Porque fueron indultados los Montoneros, es consecuencia del indulto a los Montoneros, porque ellos son los que ponen la plata de BOR. Qué increíble. Es raro, Arturo. Esto hay que decirlo con todos los nombres. No es raro, digamos, es muy raro que en la Argentina la gente siga votando a esta gente. Por eso es importante que los chicos de 40, 30, 20 años conozcan esta historia y bienvenidos libros como el de María O'Donnell.
Y bienvenido el testimonio de Jorge Bor después de 40 años. Pero Arturo, bienvenido el Celtic, donde están vos, donde está Victoria, donde está tantos que trabajan para que realmente haya justicia también. No venganza, porque yo sé que ustedes no buscan venganza, buscan justicia. Ellos buscaron, como yo bien digo, venganza. Desde ahí articular, hoy hay pibes. Sí, buscaron venganza y además buscaron acomodarse políticamente, porque ustedes se deben preguntar por qué la cúpula montonera hoy está acomodada, por qué no los tocaron a nadie, por qué viven, por qué murieron tantos chicos y estos que eran los que dirigían no murieron. Arturo, y viven muy bien, ¿eh? Sí, viven muy bien. Viven muy bien. Han cobrado un importante subsidio desde que, creo que desde que estuvieron secuestrados, no sé cuánto cobró Kunkel, no sé qué decía, que cobraba, no sé cuánto cobró por haber estado preso. Bueno, hay otro libro también que ha aparecido en estos días, que se llama Mentirás tus muertos, que revela que de los tantos desaparecidos que se ha hablado, y yo siempre digo que uno es un escándalo, que la metodología que emplearon el gobierno democrático peronista de Isabel Perón, porque comenzó con Isabel y con Perón, comenzó la técnica de desaparición, por eso yo hago un marco, el 25 de mayo del 73 no había desaparecido, se lo juzgaba con toda la ley en la mano, hasta que lo mataron a Quiroga y hasta que liberaron las cárceles. Exactamente. Entonces la técnica de la desaparición, que es una técnica de combate basada en el ejército francés, donde hay una escuela, la norteamericana, y otra la francesa. Argentina toma la francesa para combatir. Por eso se combate así. Pero la gente no dice todo esto. La gente dice hoy, y no investigan como investigamos nosotros. Nosotros tratamos de buscar la verdad. No solo justicia, tratamos de buscar la verdad. Entonces, Mentirás tus muertos, descubre esta investigación. José D'Angelo es quien hace este libro. Hay que entrevistarlo, Héctor, a este hombre, porque realmente ha hecho un trabajo de 5 años de investigación. Descubre que de los 2.500, hay 2.500 desaparecidos que aparecen. Y le doy un dato. El juez Meade, y ustedes lo deben tener muy claro, que es el juez que libera al asesino de los 6 pibes que en Aedo, el juez Meade. Sí, al que atropella en la picada. Bueno, y el juez figura como desaparecido. En el Nunca Más, como figuraba Esteban Rigui, como figuraba Carmen Algibay Molina. 2.500 y pico de personas aparecieron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos han mentido escandalosamente y nos siguen mintiendo. Eso es lo peor. Nos mienten hasta las del INDEC. Con todo. Nos mienten con todos. Y entonces, ¿hasta cuándo los argentinos vamos a seguir tolerando tantas mentiras? Arturo, por eso nosotros siempre es bueno charlar un rato con vos, porque por ahí lo dice uno, y cae, lo escuchan, pero por ahí en la entrevista la gente le presta más atención. Por eso siempre es bueno charlarlo con vos. A veces me gusta charlarlo con Victoria, a veces me gusta charlarlo con el doctor Claudio, ¿cómo se llama el que hizo el libro con Victoria? Manfroni, el doctor Carlos Manfroni, Claudio le dije, perdón, el doctor Carlos Manfroni, y siempre nos refrescan, y es bueno que ahora, tal vez en privado, si tenés el teléfono de este hombre que escribió ese libro, me lo pases, sería bueno. Te lo paso, así lo podemos llamar. Porque es muy importante esta investigación, porque descubre toda la mentira, tantas cosas nos han mentido, y realmente es una vergüenza que Argentina esté en la situación en la que está.
Y uno los escucha y uno dice, pero yo vivo en otro país entonces. Sí, sí, es verdad. Porque todo lo que me dicen yo no lo veo así. O soy tonto. Es terrible. Arturo, gracias por la comunicación, te mando un abrazo y siempre estás, es verdad. Cómo no, muchas gracias. Un cariño grande para ambos. Dios te bendiga, gracias. Gracias. Hemos hablado con el señor Arturo Cirilo Larrabure.